Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Voces Divergentes. Hoy tengo a Dayana Montenegro como invitada para poder hablar un poco de inclusión de lengua de señas, y te voy a dar primero el tiempo para poder, para que te presentes, nos cuentes un poquito quién eres tú, qué haces y conocerte. Bueno, gracias por la invitación, Sari. Para mí es un gusto estar aquí en Voces Neurodivergentes. Qué bueno que tengas este espacio tan lindo para poder hablar de inclusión. Y bueno, algún día esperemos no hablar de inclusión, sino celebrar la sana convivencia. Mi nombre es Dayana Montenegro, soy terapeuta de lenguaje, máster en atención temprana y en necesidades educativas específicas y especiales. Tengo algunos cursos realizados con el tema de la adquisición natural del lenguaje, el método DIR Floor Time, método Teach y bueno, algunos cursos que han sido en este caminar, ¿no? Justos y necesarios para dar la mejor atención. Actualmente trabajo en el Centro Terapéutico Integral Fonolandia, soy la directora y, bueno, ejecutora también de algunos procesos dentro de este ambiente. Gracias, Daya, por acompañarnos. Y bueno, nos hemos topado, hemos coincidido en algunos espacios con Daya, y algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que tú aprendiste lengua de señas ecuatoriana, y es algo que a mí me apasiona, es un pendiente que tengo y espero poder hacerlo algún día porque es muy necesario. Cuéntanos qué te llevó a ti a aprender lengua de señas. Bueno, en realidad fue antes de la carrera. Yo como estudiaba pues en el colegio tuve la experiencia de encontrarme con una persona sorda, entonces me llamó mucho la atención en el trole cómo se comunicaban y cómo se reían, entonces yo decía, ese fue como que mi primer encuentro, ¿no? O sea, de qué se están diciendo, ¿no? Y después hice voluntariado en Cruz Roja Ecuatoriana y allí me encontré con personas que eran sordas y que estaban como buscando espacios de ayuda. Entonces allí fue como que ya de nuevo tuve este encuentro y dije, ok, vamos a buscar de dónde viene la lengua de señas. Bueno, en ese momento no sabía específicamente el término correcto porque muchos confunden y dicen lenguaje de señas, pero en realidad es lengua de señas porque es un idioma. En la Constitución lo dice claramente. Y de allí busqué y me fui al FENASEC, a la FENASEC, que es la Federación Ecuatoriana de Personas Sordas. Pregunté cómo puedo aprender, ¿no? O sea, no entendía bien cómo iba esta situación. Y me dijeron, claro, hay cursos. Entonces, bueno, empecé haciendo cursos. Que son como básicos, te dan 4 niveles. Y antes no había como tal la carrera de intérprete de lengua de señas, ahora lo hay, está como ya por el CENESID certificado y está en diferentes espacios, en instituciones como la Católica, también está en el Instituto Crecer, como ya licenciatura o tecnología, perdón, es una tecnología en lengua de señas, pero antes no había. O sea, esto salió hace no mucho. Entonces, los que nos formamos antiguamente, pues obviamente era pasar los 4 niveles y empezar a vincularte con las personas sordas. La comunidad. Exacto, con la comunidad. Entonces, pues pasé estos 4 niveles donde encontré gente maravillosa porque mis profesores son sordos. De hecho, Silvana Moreno fue mi profesora, que ella me hizo tener este vínculo tan fuerte con la comunidad sorda, me hizo entender que era un compromiso, ¿no? Que no era como aprendo y ya está, sino por qué lo aprendo y que lo debo mantener en el tiempo. Y pues con ella hicimos proyectos vinculados a la comunidad sorda, tuve compañeros que hasta ahora los veo, que algunos se dedicaron, sí, a seguir en este tema de la lengua de señas, otros ya no mucho por sus labores, pero allí le encontré a una mamá que me llamó mucho la atención porque ella no es como sorda, ¿no? Porque incluso las personas sordas tienen que aprender su idioma así como nosotros aprendemos el español. Entonces, allí me llamó mucho la atención y me pareció muy como un acto de mucho amor el que su madre de Sebastián aprendió lengua de señas para poderse comunicar con su hijo. Entonces, ella ya era bastante grande, ya era una persona mayor y ella es de una comunidad indígena, por tanto, ella habla español, el quichua y también lengua de señas. Entonces,
ella fue mi compañera y como que sí se le hacía muy difícil el mover sus manitos y todo, pero ella le puso como eso, ¿no? Esa intención, ese sentimiento genuino de querer comunicarse con su hijo. Y fue ahí donde aprendí lengua de señas, transcurrió el tiempo y quería saber todo lo que tiene que ver con la comunidad sorda. Sí, y creo que es una parte súper olvidada. Hay pocos lugares donde tú vas y tal vez las personas sordas pueden tener a alguien con quien comunicarse. Bueno, tú estás mucho más vinculada con esto. Yo un poco por medio de la comunicación aumentativa y alternativa, desde ahí nació también este interés de, ok, algún momento quiero aprender, porque también es una forma alternativa de comunicación. Entonces, pero tú que estás mucho más vinculada, ¿qué es lo que ves ya en el día a día? ¿Cuántos lugares realmente, por ejemplo, tienen una persona que sea intérprete? Porque hasta que no lo ves, pasa muy desapercibido. Son muy pocos espacios realmente los que existen para que puedas tener acceso a la comunicación. O sea, se está incumpliendo un derecho, ¿no? Que es el acceso a la comunicación. Y no existen muchos lugares. De hecho, el tema de aprender como tal para una persona sorda es un desafío porque, bueno, desde ahí partimos el tema de la inclusión, ¿no? Que hay que seguir hablando de la inclusión porque existen escuelas para sordos. Entonces yo no estoy de acuerdo con mi filosofía de trabajo que deban existir como espacios solo para sordos, solo para síndrome de Down, solo para autistas, porque en realidad esa no es la comunidad. Sin embargo, la falta de preparación de profesionales, en este caso como de profesores que sepan lengua de señas, hace que existan estos espacios en los que solo son personas sordas las que estudian allí y obviamente los docentes saben lengua de señas. Por ejemplo, desde ahí tú ya ves como que esta primera barrera ya no solo de acceso a la comunicación, sino de acceso a estudiar. Ahora, pues los niños crecen, terminan el cole y después viene la universidad. Ha pasado muchas injusticias que desde luego te marcan quizá y te hacen seguir en este tema del activismo por las discapacidades. Porque, por ejemplo, en la universidad le negaron el cupo a una joven que tuvo el puntaje que se establece porque la universidad no tiene intérprete. Y pese a que se quiso hacer cargo la familia del intérprete, no permiten que otra persona ingrese al aula de clases. Entonces es como que si tú vas a aprender, no sé, tal vez cualquier idioma, ¿no? Y de repente te dicen, no, no escuche. Sí. O sea, es como que por completo te cierran la oportunidad, porque incluso pese a que es obligación, en este caso de la universidad, pues se buscó una alternativa, sin embargo, no lo aceptaron y le negaron el cupo. Entonces, y hay otra cosa, mira, cuando una persona con lengua, sabe lengua de señas, el intérprete en este caso, como que te acompaña, ¿no? Pero eso genera un recurso económico altísimo, sí. Altísimo. Entonces, cuando de repente vas a la universidad, por ejemplo, en este caso que pasó de esta joven, literalmente le cerraron por completo las puertas por ser sorda. No porque, bueno, no tenemos intérprete, ok, le ponemos el intérprete, la familia pone el intérprete. No, es que no puede entrar otra persona. Entonces, por completo, ahí sí es como te negaron la educación por ser sorda. Entonces, ahí obviamente es un acto discriminatorio y es algo que las personas sordas lo vienen pasando, pues, a lo largo del tiempo y que no hay un cambio también. Sí, es difícil esos cambios y como tú dices, la comunicación abre la puerta para acceder a otros derechos como la educación, la participación, el ocio, o sea, también eso es un derecho y no lo tenemos en cuenta porque
es mucho menos visible, ¿no? Entonces, como tal vez no tenemos personas a nuestro alrededor, pues no lo sabemos. Yo personalmente toda mi vida académica, tanto en escuela como en el colegio, yo nunca tuve un compañero, por ejemplo, o compañera no hablante o mínimamente hablante. No pasaba eso, ¿no? Pero esas personas existen y como tú dices, están en otros lugares. Porque, y yo entiendo el gran trabajo que hacen las instituciones de lo que es educar, ¿no? La educación es un trabajo durísimo, pero también dentro de ese trabajo está el poder buscar herramientas, recursos y aprender, ¿no? Porque no está mal no saber algo, sino cerrarse y no querer aprenderlo. Entonces, creo que ese es un problema que lo vemos, bueno, tú y yo como de apoyo externo que estamos en varios lugares, lo podemos ver constantemente. O sea, hay estos espacios donde no, mejor vaya a este lugar porque ahí sí tienen a las personas que pueden hacerlo y no se abren a la posibilidad de que ellos también deberían aprender. Entonces, seguimos, como decías, al final esto es segregación, o sea, tener aquí a unas personas, acá a otras, y no hay esta sana convivencia y yo también espero que en algún momento hablemos más de eso que de inclusión, ¿no? Entonces, lo que iba a preguntarte ahora es, ¿cómo es ya, no sé si tú trabajas con personas que sean personas sordas, que necesiten, por ejemplo, los servicios que tú ofreces? ¿Cómo hacen en ese caso? Cuéntanos. Para nosotros ha sido realmente fabuloso el poder contar con profesionales dentro de Fonolandia que se interesaron por la lengua de señas. Entonces, obviamente, siempre te dicen como todo parte de la cabeza, ¿no? Que en este caso es dirección y que desde mi parte he hecho este trabajo de sensibilización dentro del equipo profesional, porque tú puedes encontrarte con muchos profesionales, pero muy pocos tienen esta calidad humana de dar este plus o este esfuerzo adicional, ¿sí? Porque es mucho más cómodo, pues, quedarte con lo que sabes y nada más decir, bueno, no tenemos personas que te puedan entender, ¿no? Porque no saben lengua de señas. Y sí, pues el estar actualizado, el dar este valor agregado es un tema de inversión económica, también de inversión de tiempo y que obviamente se ha hecho esta desensibilización y para mí es extraordinario, extraordinario trabajar con personas que tuvieron este valor agregado para con los pacientes. Entonces, la mayor parte de nuestros profesionales saben lengua de señas, han pasado por cursos y certificaciones hechos en FENASEG y también en el Instituto Pichincha. Entonces, de eso, pues obviamente para nosotros ha sido satisfactorio el poder atenderles a familias sordas. Tuvimos el caso de un pequeño, que en este caso sería OPA. ¿Qué significa OPA? Es que él es oyente y mamá y papá son sordos. Okay. Entonces, no hay mayor experto en lengua de señas que un OPA, ¿sí? Entonces, obviamente porque son sordos sus padres, pues obviamente la parte del lenguaje oral lo puedes hacer a través de la imitación. Entonces, obviamente ahí intervenimos como terapeutas del lenguaje para que el niño pueda desarrollar habilidades del lenguaje oral, no comunicativas, porque comunicativas las tiene todos los días con sus padres, pero sí del lenguaje oral, ¿no? Entonces, el que hayan venido a Fonolandia y nosotros les hayamos podido decir como, no, sí, trabajamos con personas sordas, vengan tranquilos, y que claro, la mamá sentía que no tenía que estar escribiendo para entenderte o de vuelta a utilizar, pues ahora la tecnología. Y que de vuelta ella tenga información real del proceso de su pequeño, para nosotros fue satisfactorio, al igual que hemos tenido casos con nuestros psicólogos de personas sordas que se han hecho atender porque es difícil encontrar. Y hemos querido derivar, pero no hemos encontrado. Entonces es como importante también que en este tu espacio pues
se pueda hacer este llamado a muchos colegas a que puedan aprender lengua de señas, a que es importante el generar esta comunicación con todas las personas, ¿no? Y nosotros más aún que trabajamos dentro de este ámbito que es el más humano, creo yo. Sí, y ahora que estabas hablando sobre todo esto, bueno, por ejemplo, yo te decía, no es un pendiente el poder aprender lengua de señas y buscar tiempo entre todas las cosas que tenemos, a veces es difícil, pero ¿qué cosas sí podemos comenzar a hacer? Tal vez, aunque sean muy chiquitas, por esta comunidad. Yo recuerdo que una vez, y nunca lo había pensado, igual en mi época universitaria, veía cómo hacían activismo porque haya subtítulos en las películas, aunque sea en español. Ujú. Porque, claro, hay personas que son sordas y que no pueden entrar y disfrutar la película como nosotros. Entonces, desde esa ocasión decía, sí, ¿no? Qué importante. Pero ¿cuántas personas también sordas sí saben leer y escribir? Porque ese es otro reto que hay en las personas que son no hablantes, ¿no? Que se tienen muchas ideas de tal vez no tienen un CI promedio, hay una discapacidad intelectual, no le vamos a enseñar. Entonces, vienen como muchas ideas a mi cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer, aunque sea chiquito, por esta comunidad? Partiendo desde poder generar comunicación a través de las señas que tú mismo puedes gestionar. Ujú, Porque, por ejemplo, cuando tú no puedes decirle como a lo lejos ujú, a tu esposo como, oye, tengo hambre, o ujú, sea, a comer, pues puedes generar esta comunicación. Lo primero sería quitarnos de la mente que si no sabes lengua de señas, no te puedes comunicar con las personas sordas, ujú, porque a veces eh, pasa mucho y me ha pasado cuando salgo con mis amigos sordos, que la otra persona le habla así como ujú, gesticulándole mucho y hace como que no te entendiera, ujú, ¿sí? ujú, Entonces le digo, tranquilo, o sea, a ver, dile como tú le dirías si es que estuvieras lejos. ujú, Entonces, eso yo creo que sería lo primero, o sea, intentar comunicarte con los gestos naturales que tenemos nosotros como seres humanos, porque somos entes de comunicación, y que no te limites porque no sepas lengua de señas. ujú, Lo otro que tú mencionabas acerca de la lectura y la escritura es algo bien importante. Como tal, no hay estadísticas reales ujú, acá en el Ecuador de básicamente ninguna parte de las neurodivergencias ni de las discapacidades. O sea, no sabemos uno de cuántos bebés nacen sordos y otros que pueden por una meningitis o por algún factor prenatal, perinatal, incluso postnatal, puedan estar sordos o puedan quedar sordos por el suministro de algún ototóxico, por ejemplo. Entonces, no existe como tal una estadística real. ujú, Por tanto, por falta de esta estadística, también no se ve la importancia del trabajo en estas comunidades. Y obviamente, por ejemplo, en el tema de la lectura y la escritura, es un desafío súper grande para las personas sordas aprender a leer y a escribir, ujú, porque tú no tienes este feedback y la cadena que como producto te hace llegar a la lectura y la escritura es lo que escucho, hablo, como hablo, escribo, como escribo, leo. Entonces, ¿qué pasa si esta cadena no empezó? O sea, ujú. si no escucho, ¿cómo escribo? Y obviamente por eso es valiosísimo ver a personas sordas que logran leer, escribir, que tienen dos, tres carreras de tercer nivel, de cuarto nivel incluso, y que no tengan trabajo, por ejemplo. Ujú. Porque lo que ellos Les ha pasaron, costado. lo que les ha costado, ahí sí como a qué costo, ¿no? O sea, ha sido un trabajo súper grande. Ellos aprenden a leer a través de otros métodos como la lectura global, por ejemplo, porque claro, tú entiendes que para decir masa dices Ujú, ¿no? Ya, pero esos sonidos no están llegando hacia el oído de la persona sorda. Por tanto, ok, ¿y ahora cómo eso se traduce a poder leer y escribir? Entonces se trabaja con lectura global y la lectura global obviamente es mecánica
y es aprenderte un montón de letreros. Ujú. Y ellos se aprenden ese montón de letreros. Lo que te basas es como que la imagen de la masa y abajo dice masa, eso es masa y la masa es de pan y luego tienes que hacer como que estas correlaciones tan abstractas que para las personas sordas es difícil comprenderlas. Entonces con ello obviamente es importante que nosotros como parte de la comunidad oyente y desde cada espacio que nosotros tengamos, sí generar estos espacios laborales. Porque, o sea, lo que les ha costado llegar a tener su carrera y que luego de repente no tengas trabajo, es como, ok, entonces, ¿cómo inspiro a esa madre, a ese padre que acaban de recibir un niño sordo? Si ya después de haber cruzado todo esto, no llega la tan anhelada autonomía con el tema laboral. Entonces, eso es como súper importante de rescatar, ¿no? Y que todos lo tomemos en cuenta y que de igual forma no podemos saber qué tan lejana está de mí la discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Todos en algún momento vamos a tener algún tipo de discapacidad, puede ser temporal, permanente, y por eso te decía, no lo tomamos en cuenta hasta que tal vez está más cerca nuestro, ¿no? Hasta que es un familiar o es mi abuelo, mi abuela, quien comienza con, no sé, algún tipo de demencia o cosas por el estilo y que decimos, hay que luchar por estas cosas. Entonces, y ese es otro derecho, ¿no? El aprender, el ser alfabetizados es otro derecho que no se cumple siempre, porque, claro, yo no he trabajado mucho con personas sordas, han llegado a mi consulta a veces porque hay también y puede existir autismo y ser una persona sorda y hay como estos retos, ¿no? Es un reto porque además todas las evaluaciones, y tú lo debes saber, no están adaptadas, creadas para esta población, o sea, ni siquiera para la población neurodivergente, ¿no? O sea, es población neurotípica la que se evalúa. Entonces, también como profesional son un montón de retos el poder enseñar a leer, escribir y un montón de habilidades. Y lo que tú decías ahora, estos niños crecen y esos apoyos que necesitan también son olvidados, ¿no? En la adultez. Tú decías ahorita, yo salgo con este grupo de amigos y creo que eso es también muy importante, el poder ver que hay espacios donde pueden convivir, ¿no? Personas oyentes y sordas, no hay ningún problema, pero cuando tú sales, ¿qué cosas ves ya con esta comunidad, o sea, conviviendo con ellos? En realidad es una experiencia para mí maravillosa. Me encanta estar con comunidades mínimas, no, que no son tan visibles, porque tú ahí te das cuenta de cosas que no te das cuenta con las personas típicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, igual yo convivo mucho con personas con síndrome de Down, me encanta también todo lo que tiene que ver con el tema de discapacidades y neurodivergencias, porque tú ahí ya no miras, observas, ya no es el momento rápido de toda la sociedad, que ya en algún momento todo es lo que subo a redes, lo que pongo, lo que no pongo, te miden por likes, y no, o sea, es como darte ese break. Para mí, la parte terapéutica de mi vida es estar con las comunidades. Me encanta. Entonces, por ejemplo, cuando yo he salido con mis amigos sordos, pasa mucho que la gente regresa a ver súper como desconcertada de sus risas, ¿no? Porque sus risas son diferentes. Tú cuando de repente hay un chiste súper bueno, te ríes a carcajadas, pero porque te escuchas y tienes este feedback, te modulas y bajas el tono. Obviamente mis amigos sordos, no. Y si estamos pues muertos de la risa por algún chiste, las risas suenan, ¿no? Y la gente es como que, ¿qué les pasa, no? Y también cuando empiezan a comunicarse, cuando empezamos a comunicarse, pues es rápido, ¿no? Pum, pum, y la gente es como que sí le llama la atención, es como un poco curiosa por ello. Pero también es lo que te decía antes, que piensan que porque no hablan no te entienden, que porque no hablan tienen algún tipo de déficit intelectual. Entonces, allí es como, por ejemplo, nos pasó que una vez nos fuimos a una discoteca
Y bueno, ya compartiendo con la comunidad sorda, tú te vas dando cuenta que para estar con las personas sordas, para compartir verdaderamente en comunidad, no solo basta con saber lengua de señas, sino de su cultura, o sea, de la cultura sorda. Entonces, por ejemplo, entramos a una discoteca, o sea, queríamos entrar a una discoteca y de repente pues todos te dan tu cédula y todo. Y te dicen, y a mí me decían como, alguien, o sea, alguien de aquí habla, ¿no? Entonces le dije, claro, dime, ¿no? Y el guardia me dice como, ¿vas a entrar con estos niños? Sí. Y yo, ¿niños? Niños no, sí son más grandes que yo algunos. Entonces, tienen ese concepto erróneo. Sí, ¿no? Se infantiliza mucho a las personas con discapacidad y escuchamos todas estas cosas de eso, angelitos, no tienen deseos sexuales, no quieren una pareja y se los mantiene en la mente con esto de son unos niños hasta cuando son grandes y no es así. Y eso, por eso te decía, eso es uno de los mayores retos ya en la vida adulta, poder tratarlos como adultos que pueden tomar decisiones, que pueden desear cosas y creo que ese es un reto todavía para las familias, no sé cómo tú lo has visto con las familias de estas comunidades con las que estás muy trabajando de cerca, pero al menos con las personas que yo trabajo y que han tenido discapacidad, son cosas que les ha costado a veces. Hay familias que son más abiertas que otras con el tema de, no sé, masturbación, relaciones sexuales y demás, pero es un tema que cuesta el dejar de infantilizar a las personas con discapacidad. Pasa mucho que depende qué discapacidad sea. Ujú, Por ejemplo, nadie habla del tema de la sexualidad en la parálisis cerebral, ujú, por ejemplo. En el tema del síndrome de Down. Con las personas sordas ha habido como más un tema de, por ejemplo, y es lo que siempre a mí me dicen, Daya, ¿tú aceptarías que tu hermana se case con una persona sorda? ujú, Digo, ¿y por qué no? O ujú, sea, es una persona al igual que yo que requiere apoyos y bueno, más allá de ella requerir apoyos, es que yo, si no supiera lengua de señas, requeriría de apoyo para entenderle. ujú, Pero, ¿cuál es el problema con que una persona típica ujú. esté con una persona con discapacidad? Entonces, sí pasa mucho esto y lo que tú decías del tema de la infantilización viene desde la familia, desde la sobreprotección, que creo que es una línea muy fina entre amar y sobreproteger Ujú, y quitarte la oportunidad. Entonces, por ejemplo, cuando mi amigo viene a mi casa o nos quedamos de ver en algún lugar, pues sí, también existe esa otra parte de la comunidad que como piensan que no saben sumar, no saben restar, te quieren cobrar más o no te dan el ujú, vuelto. ¿Y ujú, cómo reclamas? ujú, Ya, entonces eso sí le pasó una vez a mi amigo y estaba súper enojado, como que me dio mal el vuelto y yo le intentaba decir y se fue. O sea, le ujú. intentaba pedir el... Y claro, entonces yo creo que todo viene como desde la casa y por eso es tan importante que como padres nosotros les permitamos a nuestros niños compartir con estas comunidades. Ujú. Como tú decías antes, o sea, nadie, yo no tuve tampoco ¿No? compañeros neurodivergentes ni con nada, ningún tipo de discapacidad, pero Ujú. ¿por qué estaban en otros lados, No porque no segregados? existan, ajá. Exacto. Y alguna vez alguien me dijo, yo propuse un proyecto con el tema de lengua de señas que sigo en pie y esperemos algún momento se pueda dar a nivel de Quito, al menos Ujú, de acá de la ciudad. Y les propuse, y esta autoridad me ha dicho, ¿cuál es el porcentaje real? Entonces, claro, yo le indiqué en ese momento el porcentaje, sí, es ujú. bajo a comparación de toda la población. Y me dijo, es mínimo. Entonces, ¿Por qué nos tenemos que incomodar nosotros si es un grupo tan pequeño que ujú, ellos se acomoden a nosotros, ¿no? exacto. Y eso es lo frustrante, el ver que todavía
seguimos pensando así, o sea, y yo trabajaba el anterior año con una empresa que estaba haciendo inclusión laboral y en un inicio también fue un reto, ¿no? Porque, por ejemplo, era una persona autista y yo les comentaba de estos retos sensoriales, ¿no? Y venía la fiesta de Navidad y que querían poner los parlantes. Yo les decía, bueno, creo que hay que tener en cuenta también a esta persona y claro, en un inicio sí venían preguntas como de todos los frentes, como, pero y en ese caso, mejor hagamos otro, este evento tal vez no es para esta persona y claro, es difícil, o sea, yo lo entiendo y viene desde el desconocimiento, pero es impactante todavía, es muy impactante, frustrante cuando ya en la práctica tú quieres hacer cosas y tienes estas respuestas, ¿no? Estas respuestas que generan una muralla Ujú, difícil de romper porque si desde las autoridades, que son quienes regulan ciertos mandatos, ¿cómo tú vas contra eso? ujú, Entonces, cuando se presentó esta situación, le dije, es mínima, pero existe. ujú, O sea, existen, no es que no existan. Entonces, con ello, nosotros les dijimos incluso como, ¿cuáles son los beneficios de aprender lengua de señas desde tempranas edades? ujú, Y la propuesta era maravillosa porque además de esto se proponía que los profesores sean sordos y abrías campos laborales. O sea, hacías ujú, mucho con una sola firma que no se dio y que esperemos luego de estas elecciones seccionales que van a haber se pueda dar porque realmente es importante. Sería un paso grandioso para desde pequeños, que estás en inicial uno, estás en inicial 2 puedas aprender a comunicarte con la comunidad sorda y que realmente cuando el desconocimiento es un enemigo para ujú, mí. Siempre ha sido a mi forma de pensar que las personas hablan desde lo que conocen, ujú, pero también luego hablan desde el desconocimiento. Entonces, este desconocimiento hace que se genere ujú, mala información y que de acuerdo a esta mala información, luego no se tomen decisiones adecuadas y que obviamente esto haga que se formen barreras para todo. O sea, es como, y siempre les digo, incluso cuando propusimos esta situación, les dije como, es como pedirle a una persona con silla de ruedas que suba las gradas. Eso es pedirle a una persona sorda que se comunique sin que la otra persona sepa lengua de señas. ujú. Entonces, ahí un poco como que te llega más la información. Sin embargo, si no te toca la puerta a la discapacidad, a veces nos ponemos una venda, la Sí, sociedad. una venda, creo que también esta indiferencia, ¿no? Porque yo lo veo mucho, es como no me afecta a mí, no me pasa a mí, o es muy difícil, y yo sé, y tú debes saber también, Daya, o sea, es muy difícil. A nosotros como profesionales nos demanda mucho tiempo, dinero, recursos económicos también, el poder seguir haciendo estas formaciones y hacer proyectos incluso en donde no recibimos nada a cambio, ¿no? Porque no hay lo monetario en muchas cosas lo hacemos por pura pasión. Y como te digo, es frustrante, o sea, es muy frustrante y por eso también estos espacios, porque creo que debemos empezar a hablarlo mucho más para que también como sociedad civil podamos promover cambios, o sea, promover muchos cambios para no solo la comunidad sorda, sino todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que son neurodivergentes y demás, porque justamente porque son comunidades pequeñas, pues es más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Y sí, sí, dilo. O sea, de lo que tú mencionabas, como que a veces esto lo hacemos por puro amor al arte, le Sí. digo yo. Y que lo único que esperas a cambio, quizá, es que de todo lo que hiciste, Ujú, alguien cambie su chip. ujú, Y siempre, incluso hay colegas que me dicen como, oye, Daya, pero ¿qué haces? O sea, por qué haces esto si no te están pagando? ¿No? Entonces, ujú, para mí,
no por hacerlo como tan romántica la profesión, ¿no? Porque es un hecho que tú y yo trabajamos como terapeutas y que este es nuestro trabajo porque esta es nuestra formación, pero hay algo más que va más allá, que creo que es la humanidad, que hay tanta gente que no se pone en el lugar del otro y que no hace este clic de que algún día me puede pasar a mí y que yo quisiera que ya esto esté mejor, o sea, como hacer el camino menos sinuoso para los que vienen atrás, como que ese es el propósito. Sí, sí. Y bueno, por eso vamos a seguir abriendo estos espacios. Para ir como cerrando un poco la conversación, también quería preguntarte, ya hablamos de qué ha sido o cómo es acompañar a estas comunidades. Tú hablabas también del acompañamiento psicológico, ¿no? Y claro, es otra área donde no tenemos esos espacios. Cuéntanos qué servicios son los que ustedes dan para personas sordas. En realidad todos, porque dentro de Fonolandia existen todas las áreas de rehabilitación, desde la estimulación temprana hasta la parte de neuropsicología. Entonces, bueno, ahí entran todas las terapias y lo que nosotros hemos hecho como particularmente en el tema de la salud mental es apoyarnos mucho en el área de psicología clínica porque justamente este tema de la discriminación, del que te cierren puertas, de que ya hiciste carrera hasta de cuarto nivel y vas a dejar hojas de vida, pero dices sordo, entonces ya no te llamo, puede hacer que caigan en depresión, ¿no? Y que ya creo yo que es como esa montaña en la que te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y quieres llegar a la tan anhelada autonomía que todos queremos llegar. O sea, no es que solo las personas con algún tipo de discapacidad o neurodivergencia desean la tan anhelada autonomía. O sea, eso es todos. ¿Y qué pasaría si tú, pese a que haces todos tus esfuerzos, aún no puedes tener la tan anhelada autonomía? ¿Por qué? Por tu condición. O sea, que ahí es directamente, o sea, no te llamo a trabajar porque eres sordo. Entonces, con ello, nosotros hemos hecho como énfasis en el tema del apoyo psicológico en la parte de psicología clínica y que se puedan llevar estos procesos, pero de cierta forma el escuchar tantos casos sí te hace a ti como cabeza de este proyecto generar espacios, intentar generar espacios en los que puedan trabajar. Entonces, nosotros hemos propuesto varios proyectos en los que, como te decía antes, puedan trabajar como profesores de lengua de señas, en los que quizá la comunidad con síndrome de Down pueda trabajar y no tener que generar sus propios emprendimientos porque si no trabajas. Entonces es un llamado en sí como que a la comunidad para que desde tu trinchera, o sea, si tú tienes un supermercado y necesitas una persona que te lleve, no sé, el tema contable, o sea, probablemente dale la oportunidad a esa persona sorda y date a ti la oportunidad de poder aprender algo. Y no solo como tú decías antes, con las personas sordas, sino en realidad con todos. Que se quite ese estigma de que por tu condición no puedes hacer algo en específico y que también obviamente de la mano de esto va mucho la información que nosotros como padres brindemos internamente a nuestros hijos y el acercamiento con las diferentes comunidades que es indispensable. ¿Y en las escuelas hacen algún tipo de acompañamiento? ¿Cómo les va ahí? Bueno, nosotros en las escuelas lamentablemente no hemos tenido niños sordos que vayan a escuelas de oyentes, no, o sea, hemos tenido niños sordos que van a escuelas de sordos y que hemos intentado, o sea, nosotros como que psicoeducamos a la familia que no, tranquilos, porque también tienen mucho miedo las familias de como, ay, no, ¿y cómo va a estar ahí? ¿Se va a comunicar? Y así, ¿no? Entonces, como que nosotros ya hemos dado ese paso con las familias, pero de repente cuando vamos a tocar puertas en las escuelas, de que, mire, el niño es sordo, se comunica de tal forma, incluso nosotros hemos ofrecido como capacitaciones gratuitas de lengua de señas, como, mira, aprende y comunícate con este niño, y así le tienen mucho temor y el temor puede ser por desconocimiento. Entonces, no tenemos ningún niño sordo En escuela. en una escuela de oyentes, no.
De ahí con los otros temas como de síndrome de Down, autismo y demás, sí tenemos acompañamientos en las escuelas. Es difícil, es un viacrucis realmente, pero mm, yo creo que mientras más sigamos haciendo como que estos espacios de sensibilización también y de capacitaciones reales, Ujú. pues creo yo que va a haber un poquito menos de miedo y de más apertura con los profes, con las docentes, pero sí es como difícil, ¿no? Como te digo, yo no he tenido la experiencia de tener ningún niño sordo en una Ujú. escuela de oyentes. Sí, sí, sí. Y te preguntaba porque yo tampoco lo he visto. En algún momento hice algunas prácticas de acompañamiento en una específica, pero claro, no es algo que tú ves y porque es una de las barreras, ¿no? Es una de las barreras que tenemos. Y bueno, te agradezco un montón, Daya, no solo por estar hoy día aquí, sino también porque, bueno, vamos a tener en un próximo capítulo una persona sorda. Daya me ha puesto en contacto con alguien porque también siempre decimos que debemos dar espacio para que las personas neurodivergentes, sordas, con discapacidad, puedan también hablar por sí mismas, ¿no? Eso es también muy importante. Entonces, te agradezco un montón por eso y estaremos seguramente invitándote en otro momento. Muchas gracias a ti, Sara, por este espacio y también muchas gracias por darle el espacio a mi amigo y que yo sé que va a salir espectacular en este podcast y que él tiene mucho que enseñarnos. Seguramente que sí. Muchas gracias también por acompañarnos, así que les esperamos en un próximo capítulo.